Ok, bueno, perfecto. Comencemos entonces, que voy a tenernos por acá. Y hoy vamos a retomar un poco el tema de control de flujo que hemos estado viendo en la semana antepasada, creo. Em, pero ahora vamos a ver la parte del for que nos había quedado pendiente de ver. ¿Por qué es que lo hemos hecho así? Porque ahora vamos específicamente a ver cómo se puede usar el for con las listas que estuvimos viendo durante las últimas clases. Entonces vamos a ver cómo se pueden combinar esas. Eh, ok, entonces, bueno, la clase pasada lo que hicimos fue hacer ejercicios sobre listas. Recuerden que la tarea 5 está para este martes. La tarea está un poco, tal vez un poco bastante más difícil que las últimas. Entonces, de verdad, eh, comiencen a trabajar, si no han comenzado a trabajarla desde ya, les recomiendo que comiencen a trabajarla hoy. Igual pidan consulta, yo con mucho gusto yo les puedo ayudar antes de la entrega de la tarea. Ya cuando pase la entrega, pues les puedo explicar, pero no les puedo, pues esos puntos, si no los entregan, pues se pierden, por así decirlo. Eh, una cosa que sí les tengo que decir es lean bastante bien las instrucciones, porque casi que la mitad de la clase en la tarea 4 se les olvidó poner los diagramas de flujo de los ejercicios y pues al fin y al cabo eso fueron, si no me equivoco, 15 puntos que a la pura bulla se perdieron mucha gente. Entonces, eh, y recuerden, o sea, también, si no saben hacer un ejercicio, bueno, obviamente lo mejor sería que pregunten, yo les puedo ayudar y otra cosa. Y si no, del todo que si yo no les dio tiempo, no pudieron preguntar y otra cosa, por lo menos pongan algo, porque si ponen algo, yo puedo ponerles puntos parciales de algo, pero si simplemente no envían los ejercicios, pues no puedo ayudarles ahí. Entonces, para que lo tengan presente. Al fin y al cabo, pues es el interés tanto de ustedes como mío que las tareas salgan bien. Entonces, vamos a ver con eso. Una cosa, antes de entrar en el tema, igual como siempre, vemos repasemos un poco lo de la segmentación de listas, que ese fue como una pregunta que como 3/4 partes de la clase tuvieron mala en el último quiz. Entonces, veamos aquí cómo es, si tenemos una lista, nosotros podemos usar esta notación de paréntesis cuadrados y un número dentro para indicar una posición en la lista. Recuerden que cuando estamos hablando de posiciones, eh, Python comienza a contar desde el 0. O sea, esta que está aquí es la posición 0, esta es la posición 1, y así 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener siempre claro. Cuando se refieren al 0, bueno, cuando se refieren al 1, no se refieren a esto, se refieren a esto. Entonces, por eso es que cuando hacen lista 4 sub 1, les va a dar 20 de resultado. Lo otro que es muy importante es cómo se maneja o cómo lo maneja Python cuando ponemos los dos puntos, que eso fue ¿cómo se llama? El fallo en la pregunta del quiz. Entonces, si yo pongo los dos puntos después del número, o sea, en este caso, estoy indicando que me dé de esta posición todo lo que está para allá, incluyendo este número. Entonces, recuerden que esto es como si tuviésemos el intervalo así. Entonces, de la posición 1 hasta, digamos que el infinito, o hasta que se acabe la lista. Entonces, en este caso específico, por eso es que la lista nos devuelve 20, 30, 40, o sea, contando el 20, porque el 20 está en la posición 1 y sí lo estamos incluyendo. Es diferente a cuando usamos la notación al revés. Cuando ponemos los dos puntos y después la posición, aquí lo que estamos diciendo es, deme todo lo que estaba antes de esta posición sin incluir esta posición. Entonces, esto es casi como si tuviésemos el intervalo así abierto. Entonces, digamos que tenemos el infinito o la lista, el inicio de la lista, y el 5 sin incluirlo. Por eso es que en este ejemplo, la posición 5, ¿cuál sería? Sería esta que está acá.
esta es la posición 5. Pero ven, si ustedes ven aquí, nos da todo, pero cuando llegamos a la posición 5, que es 60, no la incluimos. Entonces el intervalo quedó hasta acá. La sublista que se creó quedó hasta aquí. Cuando los combinamos, pues hay que hacer las dos restricciones juntas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos de 1, deme todo lo que esté después de 1, y en 5, deme todo lo que hay antes de 5. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Deme la posición 1, la 2, la 3 y la 4, sin incluir el 5. Entonces, por eso es que tenemos la 2, la 3 y la 4, y eso es justamente lo que tenemos aquí, 20, 30, 40, 50. Es una de las cosas más confusas de la segmentación de listas, pero sí es importante que la manejen porque si no, pues pueden caer tanto en dos problemas. Uno que es que pues comiencen a considerar elementos que no quieren considerar, y lo más común es si ustedes intentan acceder a la última posición. Recuerden que esta es la posición 7. Si ustedes le dan, pensando que esta es la posición 8, comenzando a contar de 1, por ejemplo, les va a dar un error, porque la lista no tiene una posición sub 8, tiene una posición de sub 0 a sub 7. ¿Preguntas con esto? No. Ok. Entonces sigamos. Bien, entonces, la vez pasada, bueno, como dije las clases pasadas, vimos el for y lo utilizamos de esta manera. Entonces, definíamos un rango con la instrucción range. Entonces, el rango aquí con la instrucción range. El range, básicamente lo que nos daba era, como se ve aquí, como un intervalo. Desde esta posición hasta esta posición sin incluirla. Entonces, aquí llegamos hasta el 6. Entonces, el for lo que va a ir haciendo es uno a uno visitando cada una de estas posiciones, cada uno de estos números. Entonces, cuando hacemos un for a un rango, cada uno, porque recuerden que esto que está aquí, esta posición que está acá, es como que estuviésemos iniciando una variable. O sea, estamos diciendo, declaro una variable que se llama posición, y en esa variable, a cada vuelta del programa, a cada iteración, vaya salvando estos números. Entonces, en la primera vuelta, posición va a ser igual a 2. En la siguiente vuelta, posición va a ser igual a 3. En la siguiente, 4, 5 y 6. Lo que ustedes quieren hacer adentro con esa posición, eh, pues ya dependerá del programa que están haciendo. Pero hay otra manera de usar el for. Si no queremos trabajar con rangos, sino que queremos trabajar como agarrando uno a uno las cosas de una lista, lo podemos hacer así. Entonces, la idea es exactamente la misma, nada más que aquí, en lugar de tener un rango, en vez de poner un range, de una vez ponemos la lista. O sea, que si nosotros tenemos una lista de números. Entonces, ponen la lista, no ponen el rango, y entonces lo que van a estar sacando, por así decirlo, no van a ser números con el for, sino que van a estar sacando cada uno de los elementos que hay en esa lista como tal. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Pero entonces, en esta variable que se llama elemento, van a ir guardando lo que sea que esté dentro de esa lista. O sea, si era una lista, por ejemplo, que tenía palabras, entonces cada una de estos elementos va a ser, qué sé yo, digamos que este era un mensaje que decía, hola, me llamo Jaime. Entonces, a la primera vuelta va a ser elemento, va a ser igual a hola, toda la palabra hola. La segunda vuelta va a ser igual a me. La tercera vuelta va a ser igual a llamo. Pero entonces que ya son objetos concretos, como estructuras de datos concretas como tal, no simplemente números. Entonces, esto simplifica muchísimo pues a la hora que estamos escribiendo el código. Vamos a hacer unos ejemplillos acá.
Entonces, lo primero que vimos para control de flujo era con while. Entonces, a la hora de usar el while, nosotros lo que veníamos era, hacíamos, digamos que teníamos un contador. Vamos a ver, primero con orden. Tenemos una lista. Esa lista va a tener, pues va a tener distintas cosas. Va a tener palabras, va a tener números, va a tener, bueno, palabras y números. Acuérdense que podemos mezclar el contenido de las listas. Ahí está. Entonces, esa es nuestra lista. Nosotros, lo que yo quiero hacer en este ejercicio es simplemente poder recorrer esta lista e imprimir qué es lo que hay en cada una de estas posiciones. Entonces, si lo queremos hacer con while, yo voy a tener un contador. Iniciamos como 0. Y vamos a hacer que este while exista siempre y cuando contador sea menor ¿a qué? A la longitud de la lista. Entonces recuerden que eso es una forma bastante fácil de definir límites cuando trabajamos con listas. ¿Qué es lo que quiero hacer entonces? Yo voy, entonces, este contador, básicamente, es más, cambiémosle el nombre, porque no es como tal un contador. Me está dando posiciones. Entonces, mientras la posición sea menor a la longitud de la lista, me va a hacer algo ahí. Como estamos con un while, tenemos que asegurarnos que le vayamos sumando esa posición al final. Recuerden que es buena como práctica dejar esta línea al puro final, para que ya para despreocuparnos de eso. Y ahora entonces, yo voy a acceder al elemento. El elemento es la lista en la posición actual. Y lo que voy a hacer entonces es imprimir. ¿Qué pasa si corro esto? Entonces me va a dar cada uno de los elementos. Entonces, hola, me llamo, hola 4, me 5, llamo 2, Edgar 9. Entonces, así es como lo hemos venido haciendo con whiles, nada más que aquí estamos combinando los whiles y las listas. Y preguntas con esta parte. Esto en teoría pues ya lo deberíamos manejar bien, pero por aquello que tengan preguntas, igual puedo contestarlos ahorita. Entonces, hay preguntas con esta parte. Bueno, entonces asumimos que no. Lo segundo que vimos era el for con rango, con rangos. Entonces, ¿cómo sería esto mismo utilizando for con rangos? Entonces, yo voy a definir el for para la posición que está en el rango de la longitud de la lista. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Entonces, acordemos que esto lo que me da es qué tan larga es la lista. Entonces, en este caso me va a dar 8. Y luego yo estoy creando un rango, que es esto lo mismo que decir que vaya de 0 hasta el 8. Vemos que cuando solo ponemos un número, se asume por default que esto es 0. Entonces, aquí lo que estoy poniendo es un rango. O sea, esto va a ser un range de 0 a 8, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar eso? Me va a dar una serie de números que van a ser estos números. Entonces, a cada iteración del for, voy a ir agarrando cada uno de estos números del rango. Entonces, primero 0, después 1, después 2, así, taca, 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 sucesivamente. Entonces, ya sabemos que eso va a estar guardado en posición. Entonces, no tuvimos que definir posición aquí arriba y no tenemos que ir sumándole más 1 aquí abajo, sino que ya esto, por así decirlo, nos lo maneja por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Entonces, vamos a agarrar el elemento y el elemento va a estar igual en la lista en subposición. En esa posición va a estar y después simplemente imprimimos el elemento.
Vamos a ver, hagamos esto. Ahí se ve el reciclaje de fondo, como siempre. Entonces, corremos esto. ¿Qué tenemos aquí? Cuando fue con el while, tenemos hora 4, mes 5, llamo 2, Edgar 9. Y cuando lo hacemos con for y rangos, tenemos exactamente lo mismo. Tenemos hola 4, mes 5, llamo 2, Edgar 9. Pero vean que aquí, ¿cuánto nos tomó? 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Aquí esto lo pudimos hacer con 3. Dudas con esta parte también. Esto es lo que vimos hace como una semana o una semana y media. Profe, ¿qué fue lo que usted dijo de que lo cuenta como cero? O sea, que el rango ya lo cuenta como cero, que si no pone nada. Cuando nosotros, ¿se acuerdan que, vamos a ver, cuando definimos funciones, digamos que es una función ahí X, ustedes ponían los parámetros, entonces parámetro 1, parámetro 2 y lo que sea ahí. A veces uno podía de una vez decir, yo quiero que este parámetro comience como 3. Eso es como un parámetro default. ¿Qué es lo que significa eso? Que si la persona no me da un valor, yo voy a asumir que esto es 3. Entonces, el range lo que hace por dentro debe ser algo así, digamos, tiene un rango 1 y un rango 2. El rango 2 me lo tiene que proporcionar el usuario siempre y el rango 1, si no me lo proporciona, lo voy a asumir que es 0. Entonces, haber puesto range de 8, como el programa se da cuenta, ok, solo tengo un parámetro. Eso quiere decir que no me están indicando cuál es el rango 1. Entonces, por dentro, eso le va a poner el 0. Ya si ustedes especifican, no, yo quiero un rango de 3 a 8, entonces este número default no va a tomar el 0, sino que va a tomar lo que sea que me hayan puesto el parámetro, en este caso 3. Pero en este ejercicio, como lo que queríamos era recorrer todas las posiciones de la lista, podíamos comenzar desde 0. Entonces, como comenzamos desde 0, no le puse el valor y tomó el valor default. Ok, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí ahora? Entonces, la idea es que en vez, porque ven que aquí lo que hicimos fue un rango y obtuvimos posiciones. Aquí lo que queremos es agarrar los elementos directamente. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, for con la lista de una vez. Voy a darle espacio acá para que se lea mejor. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner for. El elemento es lo que vamos a estar accediendo de una vez. Entonces podemos poner así. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Para cada elemento que esté en la lista. Entonces, esto por dentro, lo que va a hacer es, ok, yo tengo toda esta lista y yo voy a ir recorriendo, agarrando cada uno de los elementos como tal. Ya no son posiciones, ahora son los elementos como tal. Y entonces, si yo tengo el elemento, yo simplemente puedo venir a hacer print de elemento. Y eso es todo. Aquí. Entonces, aquí con lista. Entonces, igual, hola 4, mes 5, llamo 2, Edgar 9. Entonces, vean, con solo 2 líneas, pudimos hacer lo que aquí nos tomó 5 líneas. Esta estructura es muy, muy, muy poderosa. En otros lenguajes de programación se llama for each. Hay otros lenguajes que del todo no la tienen, pero hay que aprovechar que Python sí la tiene. En buena teoría,
aquí nosotros podemos poner cualquier cosa que sea una secuencia. Más adelante en el curso vamos a ver otros tipos de secuencias, matrices, diccionarios, tuplas, etc. Entonces, cualquier cosa que sea una secuencia, podemos ponerla en un for y acceder a los elementos de una vez. ¿Dudas con eso? Ven que en realidad es relativamente más sencillo y muchísimo más poderoso. Aquí entonces ya nos tenemos que estar preocupando por posiciones y cosas así. Es mejor siempre, depende del problema que tienen ustedes. Porque, por ejemplo, si ustedes lo que quieren es reemplazar elementos digamos que tienen una lista 1 y tienen una lista 2. Quieren reemplazar los elementos de la lista 1 dentro de la lista 2. Entonces, ahí sí a veces tienen que manejarlo mejor con posiciones para saber en dónde voy a insertar cada uno de los distintos elementos. Entonces, si yo sé que el problema como tal requiere conocimiento de posiciones, lo hago con alguno de estos dos acercamientos. Pero si yo sé que lo que me interesa nada más el contenido de las listas, lo puedo hacer de una vez con esto. ¿Alguna pregunta con él? Sí, no. Hable ahora, calla para siempre. Profe, una cosa, es que antes se me cortó y pues no hiciste definió elemento, ¿no? O sea, eso es como, o sea, puede ser un toquecito ahí en el código. Sí, elemento no está definido. Vamos, esa es una de las Ah, ventajas de los fors. Los fors, o sea, el nombre que pongas acá, esto es una variable. Sí, esto es como si vos hicieras elemento es igual a algo, en este caso digamos que un string vacío, por ejemplo. Pero el for lo maneja ya como por dentro. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Esta variable elemento, que ustedes pueden llamarla como quieran, ustedes pueden llamarla X si quieren, que ustedes hacen imprimir de X y va a ser lo mismo. O sea, el elemento es solo el nombre de la variable. Pero entonces lo que tienen que tener cuidado es que esta va a ser una variable local para el for. Entonces, si ustedes intentan acceder al elemento aquí afuera, probablemente les va a dar un error. A veces no, últimamente Python está como más robusto con esto, pero vamos a ver. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Sí creó elemento afuera, pero elemento quedó, digamos, en elemento quedó guardado el último valor que obtuvo de la lista. Pero digamos, en buena práctica, porque en otros lenguajes no te van a dejar hacer esto. Las variables que define el for dentro de sí mismo no pueden ser utilizados afuera. Entonces hay que tener cuidado con esto. Python es que es muy permisivo con ese tipo de cosas. Pero por eso fue que no tuvimos que hacer la definición de la variable explícitamente. El for lo hace por nosotros. ok, ok. ¿Okay? ¿Alguna otra duda con eso? Si no, pues entonces vamos a ir a los ejercicios. Aquí entonces estoy combinando los ejercicios de hace como 2, 3 clases de for que no terminamos con ejercicios nuevos de este tipo ¿cómo se llama? De estructuras. Entonces, revisen el trabajo que ya hicieron la vez pasada para ver cuáles ya hicieron y cuáles no, para que no lo repitan. Si los quieren hacer desde cero, pues con todo gusto, pero la idea es que se pueden ir ahorrando un poco de trabajo ahí. Entonces, los primeros son estos que están acá. Estos eran los más sencillos de for que vimos la vez pasada. Luego tenemos estos, que el 4 y el 5 son nuevos.
el 6 y el 7 ya estaban en la vez pasada. Entonces, más bien les voy a señalar cuáles son nuevos del todo. Este, este nuevo, este nuevo. Los demás revisen si ya los habían terminado o no. Y tenemos estos dos también, si nos da chance. ¿Qué de estos? Este es nuevo. Y este es un poquillo más complicado. Entonces, si no logran llegar hasta esto, bueno, ambos son un poco más complicados. Entonces, si no logran llegar hasta estos, pues todo bien. Pero sí asegúrense que los que están antes sí los podamos realizar, porque sí son importantes. Profe, el 8 es viejo. No, el ocho es viejo, sí. No me acuerdo. Bueno, gracias. El 8, vean que hay una manera muy fácil de hacer el 8 utilizando un tema que se llama recursividad, que no hemos visto todavía. Entonces, más bien aquí la idea es ver si pueden resolverlo sin utilizar recursividad. Porque sí me acuerdo que hubo un grupo que sí lo logró hacer la vez pasada, pero usando recursividad. La idea es solo a punta de force. Sí se puede. Y bien, entonces, ya están los cuartos abiertos. Entonces, que les vaya bien y ahí, como siempre, voy a ir pasando poquito a poquito por los cuartos. Ah, profe, ¿se puede volver un toque? Los Ajá, primeros. a los primeros. Ajá, Ujú. que dame un toque. Ok, ya. Ujú. ¿Alguien más que ocupe tomar la pantalla o otros? ¿Me puede ponerme el 4 y 5 para ver un momento? Ahí está. Gracias. Ok. Y están el 8 y el 9 por aquello. Profe, una pregunta. Ajá, decime. ¿De los ejercicios con qué lo pide usted? ¿Con qué tema? Estos son ¿Con confort. Ford o con Confort. Ford? Ujú. Ok.
la sumatoria también, Ilse. Ah, buenísimo, Sí. entonces. ¿Cómo les va? ¿Cómo les Profe, va? Díganme. la consulta era que, digamos, nosotros ya tenemos obviamente el problema 1 y el problema 2, Ok. pero no sabemos qué es lo que hay que cambiarle. O sea, si hay que Ajá. hacerlos con foreign. No, o sea, es que la vez pasada que trabajamos en Ford, no, digamos, no a todos les dio tiempo, como lo hacemos normalmente, que la primera clase los comenzamos y la segunda lo seguimos. Nada más de como esta clase tuvimos que hacerlas separadas, pero digamos, los primeros que ya habían hecho son exactamente los mismos y si ya los tienen hechos, no tienen que volver a hacerlos. Ah, ok. ¿Ves? Ok, esa era la pregunta entonces. Sí, tranquilos. Ok. O sea, si ya hicieron el 1 y el 2, básicamente pues es a partir del 3 que tendrían que darle. Ok, está bien. Muchísimas gracias, profe. Ok, perfecto. Hay cualquier cosa me avisan. Está Está bien. bien, gracias. Precisamente, o sea, Hola, Alex Freddy, hola, ¿cómo les profe, va? Como la profe. formulando la idea. Bueno, Ok, eso es lo importante. ok, Sí. o sea, ahorita estaba pensando que tengo la duda de cómo hacer para dividir la palabra en letras en específico, porque, digamos, sí, hemos trabajado con listas y así, pero no se me ocurre cómo hacer esa palabra en específico que sea como cada letra Como una parte desglosarla. independiente. Una gran ventaja es que Python, eh, qué es un string? Al fin y al cabo es como una sucesión de caracteres o de letras unidas. Entonces ustedes pueden llegar y simplemente utilizar for y ponen for letra in la palabra. Y eso, cada iteración lo que va a hacer es va a estar agarrándoles cada una de las letras. Porque Ah, trata la palabra como si fuera una lista. Ok, o sea, entonces Intentarlo. muchísimo más sencillo. Ajá. Por eso digo que esta instrucción del for es muy poderosa. Ah, Intenta hacerlo, ok. porque a no ser de que les esté mintiendo, pero hasta donde tengo entendido es así. Ok, entonces podríamos decir, eh, bueno, sí, vamos a probar for letra in pero palabra. Entonces, esa aquí, letra esta entra una palabra, vez. aquí ya, Claro. cuando ya la escribo aquí, habría que definirlo o ya queda No, directamente como string. es que, digamos, si lo están haciendo como función, eso significa que afuera de la función en algún momento le están dando el string, ¿cierto? Ajá, Ya estando correcto. ahí adentro, simplemente es una variable, es un parámetro. Ah, ok, ok. Ok, for letra in palabra, Entonces, por ahora sí, para la prueba, nada más hagan el print de la letra, nada más. print letra. No, pero igual, Ok, bueno, no te Pero va, falta voy a el no, intro guardar todavía. primero. ajá, falta lo demás, pero. Falta no la palabra, man. Proyectos Python, trabajo en clase. Ok. La palabra, correcto. Bueno, aquí ya está, entonces vamos a poner que palabra es igual a, no sé, arroz, por decir algo. Entonces, vocales. Bueno, sí, vocales porque es la función ahorita. Ujú.
Palabra. palabra. Ok. Ahí está. O sea que la Entonces, palabra ya la leía como una vez, pero, o sea, la letra, perdón, que ya leyera la letra como de una vez, o sea, no, o sea, ah, como elemento, digamos, ya de una vez, ajá, ajá. lo Sí, que sea que va ahí, ya lo desmenuza, digamos. correcto. Esa es la ventaja de usar este format de esta manera. Pero teníamos que ver primero cómo funcionaban las listas para que tuviese sentido. Ok. Entonces aquí podemos decir, podemos meter un if con cada vocal, ¿verdad? Y que Para lo que vaya haga el guardando. ciclo. Bueno, no. Un if no. Bueno, sí. Sería hacer varios for más bien, ¿verdad? Digamos, primero hacer un for por cada letra de la palabra y que vaya sumándolo al... Es que también, profe, aquí la pregunta sería, o sea, Bueno, decir cuántas de cada vocal hay o cuántas del total de todas las vocales. Del total. Ok, del total, ok. Entonces, Eh, simplemente ver si esa letra que estás teniendo es una vocal o no. ujú, ok, entonces, ¿cuántas vocales? eh, O sea, pero al final nada más tiene que tirar, yo qué sé, hay 3 vocales, hay 2 vocales. Digamos, Ahí. en arroz tuvo que haberte dado un resultado de 2. Ah, ok. ir. Entonces, número vocal le voy a poner 0 en un momento, porque esto sí hay que definirlo afuera, ¿verdad? Entonces, podemos poner si, mm, bueno, voy a meter entre paréntesis por la costumbre, si letra entonces es igual a, cuenta como strings todos las que saca aquí, ¿verdad? Ajá. Ok, Pero nada más, ok, entonces si la letra es igual a, entonces el tienen que guardarlo, ¿no? número le va a sumar uno. Ujú. Ok, aquí sí podríamos utilizar lifts, ¿verdad? Porque, digamos, revisa uno. Si es una A, entonces le agrega uno. Si no es una A, entonces puede continuar con la E. Y si no es una E, continúa con la I, así, ¿verdad? Puedes hacerlo así o simplemente puedes preguntar en el De una mismo if. vez. Sí, if Or, letras. or. Ajá, exacto. Si letras igual a A o la letra es igual a E o la letra. Ujú. Sí, más mejor, así la va a quedar largo, pero todo bien, mejor. Pone letra y le pone or, letra es igual a E, or, letra es igual a I, or, y así. Mm, ok. Ahí a la par de, o sea, en if, Estaba pensando letra, hacerlo así para practicar. Ok. ok. Sí, no, pues, es que digamos, tenemos que practicar las dos maneras, sería lógico, ¿no? Porque después ni nos puede servir Como quieran. para cortar. Mm, ok, entonces, en este caso, diríamos, si no es eso, entonces lo comparamos letra con, ay, con la E. ¿Hay alguna diferencia entre usar estas comillas y la comilla que es individual? Em, por dentro de Python sí hay cierta diferencia, pero a nivel de lo que nos sirve a nosotros es lo mismo. Es más como Ok, un asunto de cómo lo maneja Python por dentro. ok. Es que estaba pensando que, ¿cómo es que se llama? Que normalmente así en el teclado en español la comilla no lo utiliza casi nunca, pero en el inglés sí, Ujú. actualmente dividen las dos y me parece Ujú. vacilón. Ok, entonces número más uno y aquí metemos otro leaf. O, I, O. Sí. La costumbre ya del que ahorita lo tengo en inglés el teclado, entonces siempre lo hago al revés. A mí me pasa lo mismo, tengo que estar cambiando entre uno y otro. Sí. Cinco. Ok, en este caso sí sería otro leaf porque un else no puede ser porque si no va a contar ya las consonantes.
Uy, Uy. ok. Y en este caso, el puro final entonces significaría que, bueno, el else no tendría que cambiarle nada en este caso, o sea, No porque... hace falta poner un else en ese caso. No, no. ujú, Ya está guardando los locales, creo que necesita ahora Ujú. ok. es imprimirlo. Bueno, guardarlo y imprimirlo. Print, Bueno, en este número. caso sí puede ser un return, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, return número. Ok. Vamos a volver a poner Rus. Y vamos a volver a usar vocales palabra. 2. Ok. Ya dio. Nada más tiene que poner ahora en el main, tiene que poner el input y la función. Así, o sea, dar la instrucción. Pero sí. Entonces ponemos palabra es igual a input. Palabra que desea saber las vocales. Inserte la palabra, no sé. Ya está la palabra así. Ujú. Mucho texto. En la tarea sí se pone. Por cierto, felicidades por esa tarea. Ya estaban pellejeando el 100 desde hace rato, pero no lo habían podido pegar, pero ahora sí lo pegaron. Entonces, Veamos así. felicidades. Sí. Bien, bien. Costó. Yo creo que la primera fue como 95 y la segunda fue como 99, una cosa así, ya, pero ya ahora sí pegaron el 100. Entonces, Dice. Y en la Que más dicha que difícil que es las entonces otras dos. sí. Que dicha que sí entendimos la parte de los diagramas, porque me estaba preguntando, digamos, la parte de los diagramas, que no sabía muy bien si, digamos, si lo que preguntaba era eso mismo, de que le pusieron diagramas, yo estaba como, a ver, tenemos que hacer lo que probablemente ya hicimos en clase, lo que el profe nos ha puesto a hacer, entonces yo me imaginé que sí tenía que poner diagramas, así, sí, sí. sencillamente. No, yo Ujú. le pregunté directamente, es que ahí la interpretación mía está muy mal aquí. Pero por dicho lo hiciste, o sea, Ujú. de verdad, cuando les dije que la mitad de la clase no los presentó, es porque la verdad, la mitad de la clase no los presentó. Ah, ok. Ok, voy a poner palabra. Ah, bueno, aquí tengo que ponerle, esto es en un print, ¿no? Para que lo Sí, ejecute. puedes meterlo dentro de un print de una vez, sí. O guardarlo en una variable y imprimir esa variable después. Ok. Y guardar una variable y usarla después, pues sí, puede ser, la verdad. No es mala idea. Así va a servir. Ok. Bueno, sí, sí, no, está bien. Palabra. Ok. Ok. Palabra a 3. palabra. Ahí Sí, está. está bien. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Vale, le voy a pasar de una vez el 1 y el 2. Y si quiere hagamos el 3. Que pensamos que hemos hecho el 3, pero no lo hemos hecho. Tenemos el 1, el 2 Ujú. y el 4. Ok. Tiene un programa que solicita al usuario una cantidad y luego itere la cantidad de veces dada. Bueno, denle ahí y cualquier cosa me avisan entonces. Está bien, profe. Ok, Ahí le pues por decimos allá. entonces. Ok, pura vida. Nos vemos. Cada iteración. Hola, hola Dylan, ¿todo bien? Buenas. A Javier se le cae el internet, pero ya volvió, entonces ya que se conecta. De hecho, eso te iba a preguntar, que él hasta me hizo una pregunta antes de toda la cosa. Entonces, sí sé que andaba por acá. Ya está. Ok. Y, ¿cómo les va con esos ejercicios? ¿Sí se entienden más o menos? Sí, los entiendo. Es lo mismo que Wild, pero en for. Ujú. Sí, sí.
Y probablemente varios de esos ya los estuviesen hecho de la clase pasada. Y, sí. de una vez te digo, o sea, para estas 2 tareas que vienen, intenten pues hacerlas para pegar esos 100, porque sí ocupan un poquito de levantar ese rubro de tareas ustedes dos. Entonces, pónganle y si ocupan consulta, sacan consulta, pero no lo dejen para lo último. Ok, gracias. Ok. Bueno, cualquier duda que tengas ahí me decís entonces. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo Estás bien, vos profe. solo, ¿verdad? Sí, no sé, y Kevin, como que no le volvieron a llegar los mensajes, no sé si le habrá pasado algo, si se salió del curso. Qué raro. Ok. Sí. Le iba a preguntar, es que no entiendo el problema 3, no sé en realidad lo que hay que hacer. Déjame ver. Ok, entonces la idea es que lo primero es que le preguntas al usuario que te dé un número. Entonces, qué sé yo, te da un número 7. Ok. Entonces, vas a crear o sea, tenés que hacer un for que itere esa cantidad de veces, o sea, 7 O sea, veces. que diga que 7 veces, exactamente, que repita 7 veces. No, o sea, es que son 2 partes. La primera es esa, como que le preguntas a la persona un número y Ok, ese número lo vas a usar para saber cuántas veces hay que dar vuelta. ok. En cada una de esas vueltas le tienes que preguntar al usuario otro número Ok, después hacer que lo sume todos. y es que le sumes esos números que le vas preguntando al usuario. Ok, ya, es que no lo he entendido. Ok, sí. Ok, perfecto. Pero qué ver lo de Kevin. Tal vez ahora después le mando un mensaje. ¿Qué te iba a decir con eso? Con las tareas y todo eso, vos igual ¿cómo lo has estado manejando? ¿Si ha estado metido ahí él o has tenido que hacerlas ¿Cuáles solo? tareas? Las pasadas, las 4, las 3, todas esas que hemos hecho hasta ahora. Y las 5 también, que viene para la próxima No, semana. no sabía que las tareas eran parejas, yo todas las hice solo. Ah, Sí, no, ahí sí que todas las hice solo. Yo lo único que hago con él, bueno, así era el trabajo en clase, pero él no se ha metido. Y más bien en la clase que los dos faltamos, quedamos como para meternos en reunión el domingo y él no se metió, entonces al final no lo hice. qué raro. El for yo sí lo manejo bien, entonces yo no tengo problema con eso. Ok, entonces déjame ver una cosa. Entonces, porque, vamos a ver, o sea, todas las tareas entonces las has mandado vos solo. Sí, todas las he hecho solo, ninguna las he hecho con él, no sabía que eran en parejas en realidad. Ujú. Y me puño, ok. Vamos a ver cómo están esas notas. Kevin Jiménez, sí. Uf, ok. Ok. Él no ha mandado tareas. No, es que, digamos, en el test digital, como desde el puro principio las tareas eran en grupo, pues tu archivo sí me llegaba a mí. Entonces yo lo que hacía era simplemente la nota que sacaba vos te la ponía a ambos. Ah, ok, sí, no, yo eso sí no sabía que las tareas eran en grupo, porque si no yo lo hubiera escrito para hacerlas juntos, yo solo las subía, porque pensé que eran individuales, no, como no, en el documento no dice que era fuera en grupo, en parejas, no me di cuenta. Ok. Bueno, entonces vamos a ver, voy a preguntarle al grupo, digamos, más bien te pregunto a vos, ¿qué preferís? ¿Quedarte vos solo en lo que queda o buscar a otra persona que se te una para hacer otra pareja? Si hay otra persona solo, yo no tengo problema con unirme con otro, pero si no, tampoco tengo problema con hacerlo solo, yo ya iba bien. Ok, voy a preguntar. Eh, pero bueno, independientemente de eso, digamos, vos, y eso es lo mismo que le dijo a otro grupo,
casi que vos tenés que asegurarte que estas 2 tareas que vienen, pues hacerlas, o sea, sacarlas súper bien, porque las notas de las últimas tareas han estado más o menos. Sí, ok. Entonces, y para que puedas rescatar esos puntos del rubro de tareas. Ok, Y, entonces, pero más bien, entonces ahora con eso que me decís, que has estado haciéndolo solo y toda la cosa, pues la idea no es esa. Entonces voy a hablar con el otro grupo a ver qué me dicen. Entonces, ok, profe. Gracias, más bien. ok. Ya te aviso cualquier cosa. Hola, hola, Kendall, Robert, Brandon, ¿cómo les va? Hola, hola. Bien, bien. Ahí viendo que el del factorial es igual al de la tarea, nada más que con for. Ajá. Ujú. Sí. Y sí, ya lo estoy haciendo, guiándome con eso. Ya lo hice, de hecho. Súper sencillo, entonces. Ah, sí, sí. Vamos a ver, les tengo una pregunta, cuestión que quiero discutir y pues depende totalmente de lo que ustedes me digan. Hay un estudiante que la pareja, pues aparentemente ya abandonó el curso. Entonces hay una persona que está pues trabajando sola ahorita. Y ustedes son 3 más bien. Entonces lo que les quiero preguntar es, ¿ustedes sienten que estando como 3 les está funcionando o preferirían alguno de ustedes pasarse para empezar a trabajar con la otra persona? Obviamente, pues ahí como que implicaría una curva de aprendizaje nueva de acoplarse a la otra persona. La ventaja sería digamos, ya a la hora de hacer el proyecto, pues digamos, yo por default a ustedes les iba a exigir un poquito más por el hecho de que eran 3 para el proyecto. Si pues ya vuelven a ser 2, pues el nivel de exigencia va a ser el mismo que para de todos. Pero eh, no tienen que darme una respuesta ahorita. Si pudiesen tal vez, digamos, durante la clase hablarlo, a ver qué, y al final de la clase se quedan para que lo discutamos, me avisan, ¿les parece? Ok, ok. Entonces háblenlo ahí entre ustedes pues al fin y al cabo ya sí es decisión de ustedes. Entonces, si ven que sí, pues ahí me dicen, y si ven que no, pues también me dicen. Ok, ok. Entonces ahí la avisamos. Ok, está bien, perfecto, por allá. Hola, hola, Brian, Gabriel, ¿cómo les va? Bien, bien, ¿y usted, profe? ¿Todo bien por dicha? Sí, por dicho. Cuéntenme, ¿qué pasó? Profe, en el programa 3, Ajá. es que realmente no entiendo qué es lo que están pidiendo. Que Y, dice que escribió un programa que solicite sobre una cantidad, ok, eso ya lo hice. Y luego itere la cantidad de veces dada. ¿Qué se refiere con itere? Que la imprima. no, iterar, acuérdense que iterar es el proceso de hacer como el ciclo. Entonces, Ah, ok. lo que me refiero es, por ejemplo, le piden al usuario y el usuario les da el número 8. Entonces, Ajá. ustedes saben que tienen que crear un for que toda la cosa que va a hacer la vaya a hacer 8 veces. ¿Cómo definen eso? Pues simplemente hacen un rango que vaya de 0 a ese número que el usuario les dio. Ah, ok, entonces sí lo hice bien. Creo. No sé. Bueno, voy a enseñarle, profe. Es que, Enséñame a bueno, ver. yo estaba haciendo otra cosa. Yo pensé que era otra cosa, pero si es así, entonces yo hice aquí, pero estaba imprimiendo números, estaba bien. Ujú. Así es, ¿verdad? Algo así. Así es, nada más que como,
como esto es una cantidad de veces que vamos a iterar, si vos pones el número más 1, estás iterando esa cantidad de veces más 1. Entonces, ahí en este caso, con solo tener el número está bien, porque comenzás desde el 0. Entonces, el 0 es tu primera iteración. ¿Cierto? Entonces, ajá, entonces eso se refiere a que, digamos, si yo digito 8, tiene que sumar 8 veces la cantidad que yo de es así. No, esa es la primera parte. La Ajá. segunda parte, ahora lo que dice es, en cada iteración, cada vuelta que vos vas a dar, vas a pedirle al usuario otro número. Ajá. Esos números que vos vas a ir pidiendo a cada vuelta son los que tenés que sumar y después al final devolver. Ok, pero digamos, entonces, digamos, yo tengo que pedirle al usuario, digamos, si digito un 8, tengo que pedirle 8 números. Sí, eso Ok. es lo que va a pasar, sí, porque ese segundo input va a estar dentro del for. Ajá, ajá. Ok. No, entonces eso era, profe. Ok, sí. Es relativamente sencillo, tal vez la forma en la que está escrito está un poco rara, Complicado, sí, sí. pero sí, esa es la idea. Entonces, ahí ustedes tienen que tener algún tipo de variable en donde vayan guardando esa sumatoria, nada más. Ujú. Sí, está bien, gracias, profe. Ok, perfecto. Bueno, cualquier otra duda, nada más me pegan el grito ahí. Bueno. Ok. Hola, Brian y Manuel, ¿cómo les va? Bien, profe. ¿Cómo van esos ejercicios? ¿Dominados ya? Estoy haciendo el último, que bueno, es el 9. Y como se me ocurrió hacerlo fue poniendo un for dentro de un for. Así estaría bien hecho. Pues para ese hay variedad de maneras de hacerlo. Entonces, esa que vos dices probablemente sí sea una de esas. Y, otra sería como ir comparando, qué sé yo, a cada iteración vos comparas, si vos estás en esta posición, comparas el número que está después o el número que estaba antes. Y dependiendo de si es uno mayor o menor, pues los cambias de posición. Sí, no, lo que estoy haciendo es como, digamos, para el primer elemento, comprueba con todos los elementos de la lista con el siguiente for. Y si es menor que todo, se añade primero. Y así va con los demás y se sigue añadiendo. Esa es una buena forma también. Igual, digamos, eso se los puse, como les había dicho una vez, todo el tema de algoritmos de búsqueda y ordenamiento es una vara gigantesca. Entonces, aquí están teniendo como un primer acercamiento con eso. Entonces hay muchas formas de hacerlo, no hay como una que sea como la correcta. No, hay muchísimas formas de hacer Solamente eso. hay como la más simple o la más complicada, por así decirlo. Sí, no, digamos, esa con dos fors sirve, tal vez no sea la más eficiente, pero mientras haga lo que tiene que hacer es lo que importa ahorita. Ok. Si no, cualquier cosa me avisas si tienes dudas con eso. Ok, gracias, profe. Ok, perfecto.
Hola, hola, Brian, Pablo, ¿cómo le está yendo? Hola, profe. Bien, bien. De momento bien. Qué bueno, qué bueno. Solamente que no he podido hacer el problema 5, creo que es. Sí, para saber si una palabra es palíndromo. Ok. Em, porque no sabes cómo entrarle o por qué? Sí. Y digamos, la idea que tuve no me funcionó. Ok, ok. Em, ¿quieres que te sople más o menos o igual quieres seguir intentándolo vos? Le puedo mostrar. Ajá. Y usted me dice a ver si Ok, ok. es esto, digamos. Pues. Que, digamos, aquí tengo el input para ingresar la palabra. Y puse 2 contadores. Entonces, uno que empiece en la primera posición y uno que lo fuera revisando desde atrás. Ujú, Entonces, con un for, si la letra en la palabra, la letra que está en la posición 1 era igual a la letra que está en la última posición, le sumara, digamos, al contador 1, le sumara 1 para seguir avanzando y al contador 2 le restara 1 para que fuera -2 ujú, y que fuera la penúltima palabra. ujú. Sí, digamos, es un enfoque posible. Nada más que, digamos, ahí revisar que como estás haciendo for letra in palabra, ya vos tenés la letra como tal, ¿cierto? Y como tenés la letra como tal, no puedes sacarle posición a eso. Si lo vas a hacer así, entonces lo que tienes que comparar son las letras ya directamente. Entonces, digamos, si vos ocupas contadores, no deberías hacerlo como for letra en palabras, sino que deberías buscarlo para sacar posiciones en esa longitud, ¿cierto? Ok. Pero si ves lo que digo, ¿no? Creo que sí. Porque, digamos, si a vos, como he hecho antes en la clase, en este enfoque que estás tomando, lo que te interesa son las posiciones en la lista, ¿cierto? Entonces, como lo que te interesa son las posiciones en la lista, tu for debería ir como dándote ese o, otra manera, ese, bueno, vos tenés if letra subcontador, pero en realidad no se lo estás haciendo a letra, se lo estás haciendo a palabra, porque palabra es la lista, por así decirlo, palabra es el string. Sí. Intenta entonces cambiar ahí ese if letra igual a if palabra igual. Pero siempre con la posición del contador. Ajá. Pues ahí está dando las vueltas, nada más que al final tienes que decir si es un palíndromo o no. Digamos, un problema de ese acercamiento que vos estás haciendo es que eso sirve bien para palabras con cantidad de letras impares. Pero ¿qué pasa cuando la cantidad de letras son pares? ¿Serviría igual o serviría diferente? Sí, de hecho. Ahí te lo dejo picando. Pero va bien, va bien. Ok. Ahí cualquier Muchas cosa. gracias entonces. Sí, cualquier cosa, me pega el grito. Ok. Ok, Está bien. perfecto. Hola, hola. ¿Cómo le está yendo? Ahí vi que mandaron una pregunta. Sí, profe. Pues la idea sería intentar usarlo sin el lower. ¿Para qué están pensando el lower? Cuéntenme, ¿qué es lo que han pensado del problema? Profe, es que digamos, yo intenté con count, pero el count es para números, entonces pues no me sirve. Y sí, lo estaba intentando con if y yo también,
pero, o sea, no me pasa de 1, entonces ese es el problema. Pero digamos, el problema lo que tienen que hacer es este, el de recibir una palabra y luego utilizando for, contar cuántas vocales hay en la palabra, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí aplica lo que hemos visto en la clase pasada, que las palabras son casi que, hasta cierto punto, son como mini listas, o son como listas de letras, o listas de caracteres. Entonces, ustedes, las cosas que hemos visto que aplican para las listas, digamos, como los intervalos y las posiciones y todo eso, aplican también para strings. E inclusive, esto que acabamos de ver del for y los elementos, ustedes pueden simplemente hacer for letra in palabra, y ahí va, entonces vas a ir agarrando una por una todas las letras. ¿A qué me refiero con eso? Voy a compartir la pantalla un trip, entonces. Si ustedes tienen aquí una palabra, igual, ejemplo, ustedes pueden poner for letra in palabra. Python nos va a dejar hacer eso. Entonces, si aquí imprimimos cada letra, y ustedes corren eso, ven que las imprimió una a una, porque iba recorriendo, por así decirlo, cada uno de los elementos de esta palabra. Entonces, primero agarraba la E, después agarraba la J, y así sucesivamente. Ajá. Esa es una de las facilidades que les da esta herramienta. Entonces, si ya están recorriendo cada una de estas letras por separado, ¿qué quedaría en el problema? La comparación con los vocales, ¿no? Ajá, correcto. Ver si eso no es vocal. Entonces ven que pues más bien fue relativamente sencillo, no había que usar lower o ninguna de las otras funciones. Sí, está bien. Es que si no le puede Responder o en algo la así. pantalla porque se le quedó pegada la compu, entonces. Todo bien, todo bien. Tranquilas. Pero sí, entonces esa es la gran ventaja de este tipo de instrucciones de usar el for así. Y eso sirve para, como les dije, sirve con listas, sirve con strings, sirve con todas las otras cosas que vamos a ver después, tuplas, matrices, todo ese tipo de cosas. Todo esto sirve igual. El for va a ir agarrando cada uno de los elementos y ya después ustedes con el elemento hacen lo que les dé la gana. Ok, está bien. Gracias, profe. Ok, perfecto. Cualquier cosilla nada más me avisan entonces. Hola, hola, Emiliano, ¿me llamaste? Sí, todo bien, profe. Es que no sé por qué no se me acordó del segundo screenshot. Ya terminé los primeros 3 problemas. Era para ver si me podía compartir pantalla con los otros para poder seguir. Voy. Estos. Sí, gracias. Voy nada más para... Ok. Gracias. Ok, perfecto. Hay cualquier cosa nada más me avisas. Ok, pero... Guay. Hola, hola. ¿Cómo les va? Hola, profesor. De ahí mal. Cuéntenme, ¿por qué? Profe, porque estamos queriendo hacer esa que dice que es para contar la vocal de la palabra que la persona ingrese y le metemos ahí el count para que cuente y todo y nada. Siempre nos tiraba un errorcillo ahí. Pero el problema ustedes casi que ya la tienen, ya casi que ya lo tienen listo ahí abajo.
Vamos, ustedes tienen if vocal mayor a 0, que realmente no sé qué es eso. Ah, bueno, se están contando cuántas as hay. Ok, entonces el problema lo que es que ustedes tienen su palabra y ustedes van a ir recorriendo cada letra para ver si es vocal o no es vocal, ¿cierto? Ustedes ya tienen lo más difícil, que es el for, para que vaya, es que lo tienen casi que diferente, más o menos. El for, ustedes lo que quieren es que la palabra que les dé el usuario sea la palabra que vayan recorriendo, ¿cierto? Entonces, en ese for, ¿dónde debería estar la variable que guarda la palabra? Al principio, digamos, donde dice palabra o donde dice vocales. ¿Cómo es la pregunta, profe? Disculpe. Digamos, el for, ustedes van a usar, la manera en la que sirve el for es que ustedes dicen for elemento in lista o cosas así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la cosa que ustedes quieren ir investigando? De la palabra. Ajá, entonces, ustedes deberían poner entonces, y van a ir sacando de las letras, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ustedes el for lo podrían escribir más bien for letra in palabras, in palabra. Porque esa es la palabra que el usuario les va a dar. Pero no tenemos nada así como, o sea, guardado así que diga letra. Luego nos va a decir que letra no está definida. Es que esa es la ventaja, digamos, el for, eso es lo que preguntó Mauricio ahora en la clase. El for te va a crear esa variable por dentro. Nada más que solo va a existir dentro del for. Ah, ya. Entonces, si ustedes ahí más bien hacen un print de letra, nada más que borren todo eso y hagan print letra. Que borremos todo esto, profesor. Ajá. Ay, mejor lo... Bueno, está No, bien. sí, no, si quieren, dejen el print, pero le cambien la orientación. El if sí hay que borrarlo, sí. Ah, bueno, también puede ser, sí. Ay, me parece. Vámonos, a ver qué. No, le va a dar un error porque el resultado sí, no cierto, está. lo de arriba. Voy a quitar esto entonces. Ahorita lo sigo haciendo, a ver qué. Nos estamos probando con una palabra sencillita que es casa. Entonces, ven, ahí les saca una a una cuáles son las letras de su palabra. Ajá, pero no lo que queremos, ¿sí? Ajá, correcto, pues vamos paso a paso. Ahora, si ustedes recuerdan, vamos a ver, aprovechando que ustedes ya tienen, ¿cómo sacaba yo? Aquí está, tonto. Aprovechando que ustedes ya tienen una lista con todas las vocales, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto, digamos que ustedes tienen una letra T o cualquier letra, una variable que justamente es la letra. Ustedes pueden ver si esa letra o esa variable está dentro de una lista si utilizan esta instrucción. Entonces, con el nombre de la variable que ustedes quieren ver, in, y el nombre de la lista donde están guardadas sus cosas. Entonces, ahí lo que van a preguntar es, ¿la letra que yo encontré está en esa otra lista? ¿Existe dentro de esa lista? Y ahí sí. Sí, por eso. Eso lo que les va a dar es un valor de true o false. Entonces, esta condición, eso es lo que ustedes podrían usar como su if, para ver si la letra que están inspeccionando en ese momento es o no es una vocal, ¿cierto? Porque eso es lo que ustedes quieren al fin y al cabo, ver cuáles son vocales y cuáles no. Entonces, comparen si la letra actual está dentro de esa lista de vocales que ya crearon. Entonces, en este if hago la comparación, dice usted, profesor. Ajá. Entonces pongo if, vocales sería en este caso. If letra, o sea, si la letra que ustedes tienen está... Ajá. Vocales. Vocales, ajá. Porque es donde la lista que ustedes quieren inspeccionar.
Se llama vocales. Y lo que tienen, no es un mayor o un menor, es la palabra in, así como está arriba. In. Entonces ahí están preguntando, ¿la letra está en la lista que se llama vocales? Y aquí, digámosle, aquí ya cambio esto y pongo palabra. Aquí en el print. Podrían hacerlo así para ver si está sirviendo bien, pero ¿qué es lo que les decía el problema que tenían que hacer? Vamos, dale ok, dale ok. Así lo que debería entonces nada más imprimirle todas las vocales. Ahí están. Dos. Ajá. Bueno, ahí se cuenta que son dos. Sí, pero entonces, pues ahora tienes que hacer que el programa pues te diga eso, pero eso es muy sencillo. O sea, vos puedes tener un contador y ese contador le va sumando cada vez que entres a esa condición. Entonces aquí, profe, ese contador lo hago aquí como debajo del if o lo puedo hacer, digámosle, como por acá, ¿verdad? El contador, digamos, como es una variable que va a ser guardándole cosas, vamos a ver, aquí tienen que pensar cómo quieren que funcione el contador. El contador puede ser una variable que ya existe antes y que si a cada vuelta del for quieren ir sumándole cosas, tiene que estar definido fuera del for. Pero si es un contador que quieren que a cada vuelta del for se reinicie, lo ponen dentro del for. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes en este problema? Les pregunto, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren que se vaya reiniciando o quieren que nada más como que exista De for? cualquier forma, no hay problema porque mientras nos dé el resultado. No necesariamente, uno sí o sea, sí, pero... Sí, pero no. Sí, pero no, correcto. Piensen qué les sirve más. Ya, yo digo que dentro del for. Igual. Entonces, enséñeme cómo lo harían. Pues, qué cosa, profe, cuando usted está aquí es una cosa. Mira qué cosa tan terrible, profesor. Una cosa bárbara. Sí. Contador igual a 0. Okay. Es una O. Sí. Es así. Ay, profesor. Bueno, al contador, acordándome, porque ahorita yo siempre me llevo con ejemplos que usted hace, profesor, acordándome, usted siempre utiliza un while para hacer un contador. ¿Qué opina, profe? ¿Qué opino? Acuérdense que el while lo usamos para hacer el contador porque estaba como el ciclo dando vueltas ahí y a cada vuelta le vamos sumando 1, ¿cierto? Por eso es que usábamos while. Pero aquí ya ustedes tienen un ciclo, ya tienen el for. El for ya está dando la vuelta. Ok, entonces dígame como que el for funciona como el while en este caso. Ajá, exactamente. Profe, entonces si usted me dice así, viera de que la idea que tenía para hacerlo me la desbarata. Bueno, no sé, entonces, ¿cómo hay que cambiarlo ahorita? Yo no estoy acá, hasta puedo apagar la cámara y todo. Sí, profe, no diga nada, pues, para ver si nos concentramos. Charlie, dígame algo ahí, no sé. Estoy pensando. Vamos a ver. Vamos a probar así a ver qué tal. ¿El profesor se fue? ¿O ahí está? No, profe. Profesor. ¿Estoy o no estoy entonces? Sí está. Cuando uno lo llama, sí está, profe. Bueno. Profe, vea, si yo le agrego aquí un len, usted ha dicho que eso era para la longitud, ¿verdad? Ajá. Digámosle, si yo le agrego un len aquí, me contaría, digámosle así, digámosle, toda la palabra, o sea, hasta consonantes, por decirlo así.
Ahí donde están, no, porque a ese if ustedes están entrando solo si la letra es una vocal. Entonces aquí, dígame, len no me contaría, dígame, todo. Correcto, pero el len se usa para contar listas o para contar palabras como tal. Ustedes lo que tienen ahorita es una letra nada más. Ustedes lo que quieren es a un contador sumarle cada vez que se encuentran una vocal. Eso es todo lo que tienen que hacer ahorita, ¿cierto? Ok, vamos a ver. ¿Cómo se le suma a un contador? Vamos a ver. Vocales. Ay, no, profesor, yo no sé, profesor, esta cosa está medio rara. Es que yo estaba con el while, entonces ya. ¿Cómo le sumas algo a una variable? Usted lo hacía algo así. Algo así. Ajá, correcto. Y lo que estás contando es la cantidad de veces la cantidad de vocales, ¿cierto? Pues cada vez que ves una, ¿qué es lo que hay que sumarle al contador? Entonces hay que sumarle una, digámosle. Ajá, correcto. Y al final, entonces hay que, ya después de que salió el for y todo, pues hay que imprimir cuánto hay en el contador. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo ve la estructura? Sí. Quiero que diga opiniones, profesor. Usted se queda callado. Pues al fin y al cabo yo ya sé cómo se hace eso. Pues, yo más bien ocupo escuchar las opiniones de ustedes. Cuénteme, ¿eso va a servir o no? Y vamos a ponerlo al otro lado a ver si sirve o no. Vamos a ver, aquí nos damos cuenta rápido, profe. Correcto. No, eso no sirvió. Eso no sirvió, profesor. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué es eso? Debería darnos el número 2. Ajá, correcto. Explíqueme por qué no sirvió entonces. Y es algo importante porque esto, así como está, puede ser un tipo de pregunta que se pueden encontrar en el examen ustedes. Cuéntame por qué ese código no está haciendo lo que ustedes quieren. Y ahí yo digo que es porque le pusimos un 1 aquí. Pero ustedes quieren ir contando que cada vez que se encuentren una letra le vayan sumando 1 al contador, ¿cierto? ¿Dónde están iniciando el contador ustedes? En 0, profe. Sí, pero ¿en qué parte del código? Estamos iniciando ahora aquí en un for. Ajá. ¿Qué significa que esté dentro del for? Que voy a repetir. Que la instrucción, esa que ustedes tienen ahí, que dice contador igual 0, ahí es donde se inicia su contador, ¿cierto? Lo que va a pasar es que cada vez que ustedes den la vuelta en el for, eso se va a reiniciar a 0 todos los tiros. Entonces, ¿qué es lo que está? Cambiar el 0. No hay que cambiar el 0. Lo que hay que cambiar es el lugar donde ustedes inician el contador. Ustedes no quieren que se esté reiniciando a cada vuelta del for, ¿cierto? Entonces ese contador tiene que estar afuera del for. Profesor, yo le el más uno es afuera y usted dijo que... Yo dije que me enseñaron ustedes cómo lo iban a hacer. Y al final decidieron cómo hacerlo y pues ahí llegamos a ese resultado. Bueno, entonces digámosle, lo que teníamos mal es que este contador estaba dentro del for, por eso es que da vuelta y vuelta y vuelta. Da vuelta y vuelta y vuelta porque así es como funciona un for. El problema es que cada vez que daba la vuelta lo volvían a iniciar. A ver. No, profe, eso no da. ¿Qué tienen malo ahora? Cada vez vamos más cerca. Uy, bueno, ya casi, profesor, ya casi. ¿Dónde se inicia el contador? No, dejen eso ahí, ese print está bien. Eso no se toca entonces, ok. ¿Dónde inician el contador? ¿Dónde iniciamos el contador? Ajá. Ajá. Ahí. ¿Dónde iniciamos el contador?
El contador es cuando ustedes declaran la variable. Cuando ustedes dicen contador es igual a algo. Ajá, en cero aquí. Ajá, correcto. ¿Y por qué eso está ahí? O sea, ¿por qué? Pero acuérdense que en Python, bueno, en cualquier lenguaje de programación, ustedes van ejecutando las instrucciones una por una, ¿cierto? No, eso no. Ajá, sí, siga, profesor. Estoy escuchándole. Entonces, Aquí si tienen un contador que quieren que vaya contando, en un for, pues el contador tiene que existir desde antes de que comience el for. Porque si no, aquí simplemente lo que ustedes están haciendo es, hacen su for, imprimen sus letras y hasta después crean un contador y después le suman uno. Ah, profe, entonces no es totalmente como el while porque ese, digamos, usted lo hacía dentro y ahí, digamos, le hacía todo. ¿Me entendió, profe? Es que no estructuré bien la pregunta. Sí funciona. Es que ahorita tienen dos problemas, pero vamos con uno, vamos paso a Uno paso. por uno. Bueno, entonces esto no va aquí. Ok. Esto va acá. Ujú. Ay, no, profe. Quedamos en las mismas. Pero el problema es diferente todos los tiros. Entonces hay progreso. Ok, el contador inicia antes del for. Está todo bien. Pero ¿cuándo es que ustedes quieren sumarle a ese contador? ¿Cada vez que qué? Y ahí, cuando se ingresa la palabra, pues. ¿Cuando se ingresa la palabra o cuando encuentren qué? Bueno, cuando encontremos una vocal. Ajá. ¿Y en dónde está la parte del código que se ejecuta solo cuando ustedes encuentren una vocal? En vocales. Ahí están guardadas las vocales, pero enséñenme porque están en el for, ¿cierto? ¿Dónde en su for está la parte de la cual ustedes entran solo si la letra es igual a una vocal? En el if. Ajá. Todo lo que esté dentro de ese if se va a ejecutar para cada letra que sea una vocal, ¿cierto? Ahí es donde a ustedes les interesa entonces, que se vaya contando. Profe, este print aquí, digámosle, si yo agrego estos contadores acá entre el if y el print, esto no afecta en nada, digámosle, no afectaría si yo dejo el print primero y luego el contador o... No, ¿sí en, afecta? en este caso no afecta. Pero vamos, pues, antes de que hagas eso que vos vas a hacer, dijimos que ocupamos que el contador existiera desde antes del for, ¿cierto? Sí. Pero lo que queremos es que se le vaya sumando cada vez que se encuentra la vocal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que mover? ¿Cuál instrucción? ¿Todo lo del contador o solo una parte? El que suma, ¿no? Ajá. Porque eso es lo que te interesa que pase cuando se encuentra una vocal. Ustedes, como lo tienen antes, se reiniciaba y contaba cada vez que se encontraba la vocal, pero así no le servía. Quítenlo de arriba porque si no les va a contar un número más. Ay, ahí está, profe. Profe, y tenía que, digamos, la vocal que se repite tiene que aparecer. O solo era, digámosle, que el número tenía que aparecer. Nada más el número. Digamos, ese print letra que está ahí lo estábamos usando solo para pruebas. Ah, entonces vamos a quitar esto. Me voy a probar con otra palabra, a ver qué tal. Ajá, ahí está. Para ver si no está contando mal. 1, 2,
4, 5. Sí, profe, ahí está, profesor. Ujú. Entonces, ¿cuál era el problema de ustedes? Que el problema lo fueron cambiando, como les dije. El problema principal al principio era que ustedes tenían el inicio del contador dentro del for. Recuerden que cada vez que se hace un for se ejecutan todas las instrucciones. Entonces, como el inicio del contador estaba dentro, pues los reiniciaban todos los tiros. Por eso es que siempre lo que hacían era 0 más 1, 0 más 1, 0 más 1, 0 más 1. Estando afuera, el contador inicia como 0 afuera. Y después que se vayan encontrando la instrucción, le van sumando, pero no lo están reiniciando. Entonces hacen 0 más 1, después 1 más 2, 2 más 3 y así van. Y digamos, ese problema no se puede resolver con eso ahí, lo que está en hashtag, lo de palabra con. Sí, pero no estarían usando for. Digamos, así como lo tienen ustedes, lo que les va a contar, ya quiten los hashtags. E impriman cada uno de esos. Impriman vocal, vocal 1, porque así no nada más están contándolos. Pero... bueno, no, creo que no. ¿Sabe? No, eso ni siquiera les va a servir. No, ya, mejor dejémoslo así, profe. No, sí le sirvió. Ok. Pero no dio error, sí, pero yo pensé que iba a Sí, error. yo también, pero bueno, entonces los strings aparentemente también tienen ese método de contar. Entonces, impriman cada uno de esas variables. Impriman vocal, vocal 1, vocal 2, vocal 3 y vocal 4. Háganles un print. Uno por uno, profe, así, vocal 1. Sí, para que sea más rápido. Entonces, vocal, nada más ponen vocal y después copian todo eso. No, o sea... Se va a copiar todo. Tengo que meterlo todo, profe, manualmente. Cerrar ese paréntesis. Mira, copiar esa instrucción. O sea, acabas de poner el print. ¿Cómo? Solo Ya. Copy. Y lo pegas 4 veces. Control V. Control V. Enter, control V, enter, control V. Enter, control V. Y ahí nada más le cambias 1, 2, 3 y 4. Vocal. Vocal 1, 2. Ok, imprimí eso. Con una palabra como supermercado. Entonces, ¿qué hizo ahí? Te imprimió que había una A, te imprimió que había 2 Es, 0 Is, una O y una U. Entonces, si ustedes suman todas esas cosas, vocal, vocal 1, vocal 2, si ustedes las suman, pues sí, van a tener la cantidad de vocales que hay. Entonces, así como lo estaban haciendo ustedes, sí podía hacerse. Nada más que no es el tema que ocupamos practicar en la clase. Y siento yo que son como más pasos, ¿verdad, profe? También. Vean que ahí tendrían que hacer 6 líneas de código. Y con esa otra que hicieron 3 nada más. 4. Sí. Profe, mira de que al inicio nosotros estábamos probando con este mismo punto count, no sé cómo se pronuncia, porque ahí decía que eso como que contaba elementos, algo así. Ajá. Aquí en este for, digámosle, si no sé cómo lo hubiésemos metido, pero digámosle que hay una manera, no hubiese servido, ¿verdad? Perdón, otra vez. Es que... O sea, si metemos ahí, qué sé yo, dentro del for, un count, qué sé yo, vocales, punto count, algo así, como se hace eso, no se hubiesen contado, digámosle. No, porque, digamos, la lista vocales solo tiene 5 elementos, que es el A, E, I, O, U. Entonces, vos sabes que si vos haces vocales.count de A, siempre te va a dar 1, porque en esa lista siempre está la A una vez, nada más. O sea, el count solo sirve para contar, digámosle, un elemento en específico. Ajá, vemos, el elemento que ustedes ponen en el paréntesis es lo que ustedes quieren buscar. Y lo que está antes del punto es en dónde quieren buscarlo.
Entonces, si ustedes hacen vocales.count de A, en esa lista que se llama vocales, que tiene A, E, I, O, U, van a buscar la A. Y si la va a encontrar y va a decir que hay una A, pero eso no les sirve de nada a ustedes, ¿cierto? Ujú. Ahí nos serviría entonces, porque bueno, nosotros intentamos hacer así, count y entre paréntesis, como este es la posición 0, entonces nosotros hicimos 0, 2 puntos y lo dejamos en blanco ahí para que contara todas, pero de igual manera nos dio errores. Sí, no, eso sí, no, porque digamos, eso del 0 y los 2 puntos y todo eso es para obtener segmentos de listas y cosas así. Pero, o sea, no le sirve, básicamente. No sirve ya, no Correcto. sirve ya. Bueno, entonces nosotros vamos a, bueno, voy a borrar todo esto, profe, porque por si Sí, eso no lo tranquilos. ocupamos. Sigan ustedes trabajando ahí y después, si tuviesen alguna otra pregunta, pues vuelvo a pasar, pero probablemente, y como quedan 13 minutos nada más, no Sí, va a ya haber falta. está Pero duro. sigan dándole ahí. Bueno, profe, muchísimas gracias, yo. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Vamos a guardar aquí. Listo, ya llegué, contame. ¿Cómo va todo? Ok, profe, está bien. Estaba teniendo problemas con el problema 6. El 6 es el de... Ajá, ok. Ok, bueno, voy a compartirle para que vea luego. Es que estaba... O sea, aquí... Ok. Bueno, había esto, primero hice para que solo me dijera si era bisiesto, después hice para que le hiciera entre rango. Entonces, por el momento tenía como... bueno, el primer problema que tengo es que si el primer número que digitan es el mayor y el segundo el menor, no me va a correr el programa porque el web que le tengo lo tengo de este modo. Entonces, solamente lo corre si el primer número es menor que el segundo. Aquí me está diciendo como, bueno, ¿cuáles son bisiestos y cuáles no? Lo que intenté hacer después de hacer todo esto era como ponerle el else aquí como que si no es bisiesto, nada más que pasara, porque el problema solo me está diciendo que me diga cuáles son los bisiestos en el rango. Entonces pues, le intenté como poner como pass o continuo y nada más no me hace nada. Entonces no sé qué es lo que tengo que poner aquí como para que se salte esto. El continuo debería ser. Es que si yo pongo continue. No sé por qué no lo copié. Ah, bueno, suave. Ok. Ya entiendo lo que decís. Ajá. Una forma, vamos a ver, en la que... O sea, más bien, ¿por qué quieres que se salte eso? Porque el problema solo me está pidiendo, esto no es... Me está pidiendo que solo le diga cuáles son los bisiestos. Bueno, y me falta sacar los múltiplos de 10 también. Bueno, pues simplemente entonces no los impriman, ¿no? ¿Cómo? O sea, ya se me perdió la hojita. Aquí está. Entonces, nada más, entonces me salto todos los... Es que me tira error ya. Es que como primero hice nada más para que me dijera si fuera bisiesto o no, como lo fui haciendo por partes porque estaba medio largo. Entonces, nada más le borro todos los else. Yo diría que sí. Entonces, y los if, nada más le tengo que agregar print en... Ese entre 400, ¿para qué lo pusiste? Y entre es 100 que también. busqué en internet cómo saber si un año era bisiesto y era divisible entre 4, entre 100 y entre 400. Ok. Entonces era para el índice de error, no sé cada cuántos años pasa. Ok, bueno, está bien. Pero entonces sí puedes tenerlo así como lo tenías, está bien, en dado caso. Como estaba antes, porque tiene que cumplir estas condiciones, ¿no? Sí, bueno, no importa, igual así lo debería de correr y ya lo borré. Entonces, así es. Ok, indique el año. Ok, sí. Ahora sacar los múltiplos de eso era. No sé por qué, sí, no se me ocurrió nada más borrar los cells. Otra cosa
Es que estos ejercicios son con for. Lo está haciendo con while. Ok, sí. Ok, salud. Sí, no se Gracias. estaba. Sí. No la pensé eso. Porque sí, digamos, ese mismo ejercicio ya lo habíamos hecho con while antes, si no me equivoco. No recuerdo, pero sí, ahora no. Es que sí, es que como no especificó que había que usar el for, no lo pensé. No sé cuántos he hecho sin el for, más bien. Sí, Sí, aquí más porque bien tenía el primero cuando lo hice al principio, normal. Ok, entonces voy a ver si más bien lo arreglo y le meto el for ahí. Bueno, ya queda ok, poco ok. tiempo. Profe, y le iba a decir que, bueno, ahí lo voy a especificar, pero estaba haciendo los problemas, pero como que no los hice en orden. Entonces, como que hacía el 1, hacía el 3 y así sucesivamente. No es que no pudiera hacer alguno, pero es que había unos más interesantes que otros. Y como Ok. estoy solo, me cuesta más hacer tanto solo. Sí, correcto. Pero sí, entonces nada más, como lo tienes ahí, dices print, ¿cuál problema es? Ok, sí, ahí yo lo tengo eso especificado. Ya queda poco tiempo, entonces voy a ver si arreglo este nada más. Ok, perfecto. Ok, gracias, profe. Pues vale. Extreme range. Ok, es el parámetro. Ok. No, todo bien. Okay. Ok. Bueno, nos vemos. Estoy. Hola, Kevin Mauricio, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo van esos problemas? Ya, mira, más o menos. Más o menos, contame, a ver por qué. Mira, ¿cómo se le digo? Es que yo trato de hacer len, ¿verdad? De una lista. Y pues Ajá. como está en string, no sé si es por eso. Otra cosa, la verdad es que no me da así como. O sea, no me lo da. Y pues estoy con esa duda. En plan de cómo puedo hacer esto para. Puedes imprimirme la pantalla, a ver. Vamos, como enseñarme o mandarme una foto o algo así. Es que está dando vueltas a esto, ¿verdad? Pues estar tratando. Otra cosa, lista ese reverse, como para darle vuelta a la lista. No Ajá. sirve con strings, es cosa mía. No, yo creo que no. Porque, digamos, al fin y al cabo un string no es una lista. O sea, hay cosas que sí las comparten, pero no todas. Ya. A no ser que, pues, conviertas primero el string en una lista y ya después le des vuelta a la lista, pero es un paso adicional ahí que tal vez no haga falta. No, por eso, o sea, por eso le digo, estoy tratando de darle vuelta a una lista que está hecha así como de letras. Ujú. O sea, es como No, string sí, y no me deja. por eso, si es una lista de letras, sí te debe decir, sí te debe dejar, pero si es un string, ahí sí no. Ya. También es que estaba teniendo problemas con el for, ¿verdad? Porque no capto cómo sirve. Entonces ahí estoy dándole vuelta, por eso le digo. Sí, o sea, si vos sentís que te quedan muchas dudas con esto, pues lo ideal sería como que busquemos una hora de consulta o algo así, porque al fin y al cabo la tarea que viene ahora es puro for. Vamos a ver elementos sin lista. O sea, ahora que lo digo, ahora le mandé la que estaba haciendo ahorita, que está dando con la gorda, pero. O sea, lo que yo hice ahí es que yo que sé, pongo. Pero digamos, Yo qué sé. si vos estás haciendo for elementos in lista, ya estás agarrando cuáles son los elementos. Ok, ya entendí. Palabra. Es cuando lo termino, no me tira el último, digamos, entonces no puedo hacer así como lista más uno o algo así en plan, eso es lo que estoy tratando de hacer hace rato y no me deja. No es como unos 10 minutos, digamos. O sea, lo que quieres primero es darle la vuelta a eso, ¿cierto? Sí, y ya casi que lo hice, ¿verdad? Solo que el último dígito, digamos, la última letra, no me la tira. O sea, en listado, digamos. O sea, yo que sé que pongo LOL, por ejemplo, y me tira LO nada más. En listados. Entonces, no sé si será. Vamos a ver, ¿por qué? Ya, porque el problema que estás teniendo es que el pop por default agarra el último elemento siempre. Entonces, más bien, cada vez que haces pop, estás agarrando la última L, más bien. Si vos pones pop 0,
ahí sí comenzaría a agarrarte el primer elemento, más bien. Pero digamos, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Lo que estás haciendo está propenso a errores porque el pop, cada vez que usas pop, le quitas un elemento de la lista totalmente. Entonces, digamos, vos comenzas con una lista de tamaño 5 y ese es pop y ahora va a ser una de tamaño 4. Y ese es pop y ahora va a ser una de tamaño 3. Así es como funciona el pop. Pero Ajá, esa era como le dije. vos eso lo tenés dentro de un for que está iterando sobre la lista. Entonces estás como confundiéndola ahí, diciéndole como, ok, esta es la lista, ocupo que me visite todas las posiciones, pero mientras usted va visitándola, yo la voy cortando. Entonces como que hay o sea, eso puedes inducir errores, que es lo que le está pasando ahorita, porque si inicialmente Python vio la lista de tamaño 5, entonces tengo que dar 5 vueltas, pero después me cambian el tamaño y es una lista de tamaño 4, es como, bueno, entonces ¿ahora qué hago? ¿Cuánto itero? Entonces yo te recomendaría no usar el pop, pero la pregunta mía más bien es elementos en lista, sí, pero digamos, como vos estás haciendo for elementos en lista, en la variable elementos ya está tu primera letra. ¿Cómo? Porque vos estás haciendo for elementos en lista, ¿cierto? Eso quiere decir que elementos, cada vuelta, vamos a ver si si te puedo compartir la pantalla. Si se te pega mucho, me decís y hacemos otra cosa. Yo tengo palabra, digamos, aquí tengo una cosa que se llama palabra. Yo hago for letra y palabra. Yo ahorita no estoy viendo nada, ¿verdad? No sé si me está compartiendo este Python o... Ya, cierto. Está en la otra pantalla. Okay, cool. Entonces, ves, si yo hago para letra en palabra, en cada una de las letras ya está guardado estos elementos. ¿Lo ves? Entonces, yo no tengo que hacer el punto pop que vos estás diciendo. Yo por hacerlo así por default, ya tengo acceso a los elementos que están adentro. Entonces, más bien, estos elementos, yo tengo que salvarlos en una lista, pero como en reversa. ¿Cierto? Porque primero va a tener la H, después la O, y lo que quiero más bien entonces la H, guárdenla en la última posición. La O, guárdenla en tal posición, así vas. Ajá. Entonces, sí, yo digamos, como consejo yo te recomiendo, si estás iterando sobre una lista, no le cambies el tamaño ahí adentro, así con un pop o algo así, porque eso puede que te complique la cosa. Y lo otro es que si ya tienes esa variable que se llama elementos, que tiene unas letras, pues utilízala, para eso está. Pero como te digo, o sea, Okay. son como muchas dudas al mismo tiempo, entonces, en dado caso, lo mejor sería como que, si vos sentís que lo ocupas, que agendemos alguna consulta, porque como te digo, o sea, la tarea es de esto, y es para el martes y está complicada, entonces. Ok, ya. Entonces, yo qué sé, no sé cuánto podría usted, ¿verdad? Pero también le quería decir una cosa. Ajá. Yo me puse aquí a buscar la solución en internet, para ver si Ok. sería algo normal. Y pues yo vi una cosa, ¿verdad? Que es que la gente usaba, que era como, no sé por qué era como CS, dos, espera, sería como así. ¿Cómo carajo es que el corset? Yo he abierto. Diego. Así en clase, ¿verdad? Le quedó mal ahí. ¿Dónde está esto? A mí sí me quiere, como si el Google que fuera a decir, yo quiero escuchar. Está hablando. Queda un minuto de los grupos por aquello. Ok, es que... ¿Qué es esta cosa? Sigue tirando un emote ahí. Ajá. Por ahí se lo mandé en el Telegram, a ver si lo puede ver. Sí, lo puedo ver. O sea, no sé lo que haces todavía, pero... Sí, correcto. Eso es
eso es ya segmentación de listas avanzada. Sí, eso hace, eso invierte la lista completamente. O sea, o sea, lo puedes usar, pero yo te recomendaría que no, porque pues, no lo hemos visto y en este curso no lo vamos a ver que del no. todo. Entonces es mejor que busques cómo se puede hacer con los temas que estamos viendo, porque esos son los temas que, pues, vamos a hacer más preguntas y más ejercicios y más cosas. Ah, otra cosa, que pues, nada, eso, ¿verdad? Lo de el reverse de la lista, digamos, para darle vuelta. Ya se va a cerrar Porque los sabe que grupos ahorita no. por aquello, entonces mejor me lo preguntas después cuando volvamos allá. Vale. Hola, hola a todos. ¿Cómo les fue con estos ejercicios? Dominados todos ya, dominado este tema. Recuerden que si no es así, pues para eso está la consulta. Y como les había dicho, como les dije a muchos, pues el tema de esta tarea 5 que tienen que entregar este martes es justamente fors y listas y fors en listas. Entonces, si sienten que ese tema no lo están dominando bien, pues agendemos consulta porque sí es importante. Esta tarea son 3 ejercicios nada más, pero son bastante más complejos que los anteriores. Entonces, si este tema no lo están dominando bien, agendemos de una vez. ¿Alguna pregunta que les haya quedado así en general? Profe, que nosotros nos dimos cuenta que los continuos también funcionan con el for y no sabíamos eso. Bueno, los corre bastante bien y no lo sabíamos. Sí, porque digamos, el continuo y el break y todo eso no están ligados al while, están ligados a ciclos. Y en recursividad yo creo que no se puede, pero sí, digamos, todo lo que sea así como ciclos, se pueden usar esas herramientas. Usualmente, el break no se usa tanto con los foros, al menos no con los de Python, pero igual se pueden usar, sí. Pero sí, es un buen descubrimiento ahí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, bueno, recordamos de verdad que hoy lo que hicimos fue ver cómo se usa el for en secuencias, específicamente en listas, estuvimos viendo eso, e hicimos varios ejercicios de for. Les voy a pasar el link al quiz de una vez. Ahí está. Para que lo puedan ir haciendo desde ya. Y de verdad, como les dije, la tarea 5 es para este próximo martes. Entonces, agéndense bien, porque sí está cargadita. Y pues para los que no lo vieron, les recomiendo, ayer ya finalmente se celebró el bicentenario, e hicieron un show de drones bastante interesante, la gente de Intel. Todo eso es programado, entonces ven que se pueden hacer cosas muy chivas a punta de programación. Entonces, si no han visto, les recomiendo que vayan ahí a Facebook o a buscar los Facebook Lives del 7 o el 6 y ahí los van a poder ver y está bastante vacilón. Y si no hay más preguntas, pues quedamos acá. Las personas que les dije que se quedaran conmigo, pues sería buenísimo que lo pudieran hacer. Y los que no, pues ya están libres. ¿Puedo hacerle una pregunta, profe? Dígame. Es que necesito mostrarle de un ejercicio. Ya va. Profe, una cosa. Entonces le mando un mensaje y agendamos la consulta o me quedo acá. Sí, hagámoslo así. Mejor. Mensaje. Bueno. Ok. Bueno, nos vemos. Sí, que si quieres compartir la pantalla, dilo una vez. Ah, sí, ya voy. Espera, porque ahora tengo otro problema.
Voy a cobrar Voy extra. a solucionarlo y después le pregunto. Ok, si no, me puedes como mandar la foto al Telegram y también lo podemos ver por ahí en dado caso, pero como vos quieras. Brian, ¿vos ocupas algo o estás aquí como lo que sea yo antes, viendo a ver cuáles son las preguntas de los demás? ¿O te dormiste? Una, dos. Em, voy a parar la grabación aquí mismo ya y